Dije basta a mi suegra. Y de la noche a la mañana todos me señalaron como la villana. La frase se me quedó pegada en la garganta cuando abrí la nevera aquella mañana. Había una etiqueta amarilla pegada torcidamente en la esquina del estante superior. Verónica, decía con rotulador negro. No era la primera etiqueta en la casa, pero sí la primera que vi con mi nombre en la nevera de mi suegra. El papel brillaba bajo la luz tenue de la cocina, rodeado de recipientes con arroz, frascos con mole seco y una que otra servilleta olvidada. El olor a café antiguo flotaba en el aire, mezclado con un regusto a jabón que nunca supe bien de dónde venía. Me quedé mirándola como quien mira un insecto raro. Sentí algo que no tenía nombre. No solo molestia, un cansancio acumulado, una rabia que se fue transformando en una claridad helada. Esto no es mío. Y entonces, sin pensarlo demasiado, dije basta. No fue un acto heroico. No había espectadores ni cámaras. Fue una frase pequeña hablada para mí misma mientras cerraba la puerta de la nevera. Pero esa frase se disparó como una piedra en el agua y fue a parar a orillas que no esperaba, la familia entera. Para entender por qué esa etiqueta me pasó a sangre fría, hay que saber cómo llegué a vivir ahí, con mi esposo Damián y su madre, Esperanza. Nos mudamos porque la vida nos obligó a apretarnos, no por comodidad, sino por necesidad. Damián y yo éramos una pareja joven con deudas y planes. Yo trabajaba jornadas largas en una clínica, y él, a veces, tomaba turnos extra. Otras veces se quedaba en casa haciendo proyectos que no siempre terminaban en dinero. Nos prometimos construir un futuro. Pensamos que la casa de su madre iba a ser un trampolín temporal. Ahorrar, juntar un enganche, salir. Pero las casas heredadas tienen un ritmo propio, y la convivencia con alguien que te parece santa y al mismo tiempo juez es un terreno minado. Las primeras semanas fueron pequeñas concesiones. Me quedé en la cocina despertándome con el ruido del microondas, aprendiendo que tal jarra siempre iba en ese estante, y que había una manera específica de doblar la toalla. Esperanza tenía costumbres que no eran caprichos, eran ritos. Ella había criado una familia con esas reglas. Cada aroma en la casa estaba cargado de memoria. No era maldad, era territorio. Pero yo no era su hija, y la casa no era mi pasado. Para mí, cada etiqueta, cada gesto significaba algo distinto, una invasión. A veces me miraba en el espejo del baño y casi no me reconocía. Había empezado a minimizar mis propias cosas. Compraba comida pensando en si la suegra la aprobaría. Dejaba una taza sin lavar por miedo a que ella hiciera un comentario. Era una sensación sutil al principio, una palabra cortante, una risa que parecía una nota baja. Un día, mientras sacaba ropa de la lavadora, la encontré frente al tendedero mirando mi bata con esa mirada que dicen que tienen las personas que atribuyen intenciones a todo. «Esa bata está muy vieja», dijo. No preguntó con cariño. Lo dijo como quien marca un fallo. Me dolió por razones pequeñas y grandes. Lo esperable habría sido hablarlo con mi esposo. Pero Damián también vivía en una grieta. Ser hijo de Esperanza lo arrullaba y lo ataba a la vez. Él defendía a su madre con una mezcla de cariño y resignación. A veces me ponía de su lado. Otras, era yo quien me quedaba sola con mis sentimientos. No fue que la casa nos quedara pequeña. Fue que la casa estaba habitada por una autoridad que no negociaba y por silencios que gritaron más fuerte que cualquier palabra. Las cosas que en el principio fueron irritantes se fueron combinando con otras más graves. Mensajes extraños sobre dinero que aparecían en conversaciones con mi hija. No tenemos hija, con mi esposo. Detalles en las cuentas que no cerraban, pequeñas decisiones económicas tomadas sin consultarnos. Todo eso iba sumando. Las etiquetas se multiplicaron. Un día encontré en el estante de los frascos de especias otra nota con mi nombre. Esa vez no me contuve. La retiré, la doblé y la guardé en el bolsillo. Sentí que me reclamaban por existir en la casa. Sacar esa nota fue como marcar un límite con una tijera rompiendo un hilo invisible. No pensaba que fuera tan simple, pero fue lo que pude hacer en ese momento. Era evidente que existía un choque generacional. Donde yo veía pertenencia a un proyecto común, ella veía respeto a reglas no escritas. Donde yo buscaba privacidad, ella interpretaba exigencia de pulcritud. Pero hubo algo más, una dinámica de poder que se filtró por los poros de los días. Notas, comentarios, el manejo de la distribución de la comida, la disponibilidad de habitaciones. Cosas pequeñas que, puestas una junto a otra, formaron un patrón. Una escena que no olvido. Era sábado por la tarde y había preparado un guiso sencillo. Me incliné por un préstamo rápido para comprar algunas cosas para el futuro. No lo conté en casa, porque era una decisión que quería dirigir con mi esposo, sin interferencias. A mediodía, mientras servía, noté que la cazuela que dejé en la mesa había desaparecido. Más tarde me enteré que habían sido movidas a la despensa con la excusa de ordenar.
cosas así. Mover, etiquetar, reorganizar sin preguntar. Era como si me recordaran constantemente que mi lugar en la casa tenía un mapa y que yo no conocía ni siquiera los caminos. Un día, mientras ordenaba un cajón en la sala, encontré un papel doblado detrás de unos recortes de recetas. Era un pagaré. No era bonito ni llamativo. Estaba escrito a mano y tenía una firma que me resultó familiar. Lo tomé con manos que me temblaban. No supe qué sentir. Sorpresa, miedo, una mezcla de incredulidad. No pude afirmar de inmediato qué significaba. Había letra, una cantidad, una fecha. No entendí si era algo viejo, algo para un negocio, algo de una ayuda. Lo metí en mi bolso como quien mete un arma. Esa noche me costó dormir. Pensaba en lo que podía hacer. Si lo llevaba a la luz, sería invadir. Si lo dejaba en la oscuridad, ¿estaríamos ignorando algo que nos afectaba? Sentí que estaba en el filo y que cualquier movimiento podía significar pérdida. Decidí, sin decirle a nadie, empezar a buscar otras cosas. Con el pretexto de ordenar, abrí la carpeta de correspondencia de la casa. Allí encontré sobres sin sello, cuentas con movimientos extraños y, lo que me hizo enrojecer de ira, capturas de pantalla de conversaciones que hablaban de vender la casa y de conseguir liquidez. No puedo decir que vi la intención final de vender, porque palabras en pantalla son a menudo promesas que se deshacen. Pero lo que leí me dio la sensación de que mi proyecto con Damián existía en otra película, que no tenían intención de respetar. Me topé también con mensajes de WhatsApp entre su hijo y su madre, porque sí, las conversaciones de la familia circulaban por la casa como el viento, donde se nombraban pagos, fechas y una cuenta que no reconocí. No hice capturas, no era mi costumbre a esas alturas, solo leí. Y comprendí que había algo financiero que no cuadraba, depósitos que no correspondían a nóminas claras, movimientos etiquetados como aporte o préstamo sin más explicación. Era nebuloso, pero suficiente para hacerme dudar. Al día siguiente confronté a Damián. Lo miré con los ojos abiertos. Tenía miedo de romper la pequeña red de seguridad que habíamos construido, pero también era un miedo distinto. Si no reaccionaba, me borraría otra vez. Él me escuchó, y su expresión se transformó de sorpresa a un cansancio resignado. Mi mamá siempre hizo cosas así, dijo, alegando una normalización que a mí me sonaba a excusa. La conversación no fue calmada. Yo le pedí claridad, él pidió más tiempo. Las palabras se enredaron en culpas que no por ser antiguas dejaban de doler. En algún momento mi madre me llamó. Escuché su voz y le dije que estaba en una encrucijada. Ella, con la franqueza templada que tiene, me dijo: «Tienes derecho a construir tu vida, hija. No te pido que la eches, pero sí que te defiendas sin bajar la cabeza». Sus palabras fueron un soplo, no un mandato, solo un aliento. Mis padres siempre me habían enseñado a no dimitir de mis deseos. Eso fue un espejo que me devolvió una parte de mí que había olvidado. A partir de allí empecé a documentar. No porque quisiera probarle nada a nadie en ese momento, sino porque necesitaba reconstruir la razón de mi agobio. Tomé fotos de etiquetas, de mensajes, siempre con cautela para proteger la privacidad, y guardé el pagaré. No tenía claro si lo que tenía en las manos era evidencia legal, o simplemente la prueba de que la convivencia había pasado de asfixiante a sospechosa. Me debatía entre el impulso de denunciar y el de arreglarlo en familia. Cada opción tenía un costo. En el medio de ese torbellino apareció Patricia, una compañera de trabajo que se volvió confidente. La conocí en la sala de emergencias, entre turnos de madrugada y risas que templaban el cansancio. Patricia me escuchó con la paciencia de quien ha visto muchas cosas rotas y sigue creyendo en la reparación. No siempre lo correcto es lo que parece, me dijo en una de esas tardes en las que solo queríamos café caliente. Pero tampoco tienes que cargar con la vida de los demás hasta que se rompa la tuya. Esa frase se me quedó pegada. Me daba permiso para evaluar los límites. También hablé con Luz María, la hermana de mi suegra, alguien que se movía con la discreción de quien no pretende protagonismo, pero tiene una mirada firme. Luz no tomó partido, dio contexto. Me contó cómo la casa siempre había sido un refugio, pero le reconoció la rigidez. Esperanza no sabe soltar, dijo una vez. Esa constatación me alivió y me llenó de tristeza al mismo tiempo. Los días se volvieron una concatenación de pequeñas humillaciones y grandes dudas. Me sorprendía a mí misma entrando en el juego de la sumisión. No por obedecer,
sino por miedo a que todo explotara. Había miradas en las que yo era la intrusa, la que quería más, la que ambicionaba, la que pensaba en dejar la casa. Es curioso cómo una palabra puede ser usada como arma. Espabila, no exageres, todo esto es por tu bien. La fuerza de esas frases era que se disfrazaban de consejo. Mientras tanto, internamente, algo se fue endureciendo. No por rabia ciega, sino por cansancio racional. Quería que mis planes, pequeños y modestos, tuvieran un lugar. No pedía lujos, pedía derecho a soñar con una habitación propia, sin sentir que por ello debía traicionar a la persona que me había dado la vida, a su hijo. No pedía que nos separaran, pedía que el respeto fuera bilateral. Llegó el día en que no pude más. No recuerdo si fue por una palabra, por una bofetada tácita del desprecio, o por una secuencia de silencios que me hicieron sentir intrusa. Me levanté temprano, puse la cafetera y me acerqué a la nevera. Esta vez no había solo una etiqueta. Había una fila de notas en distintos colores, cada una con nombres y pequeñas instrucciones. Para después, para hoy, no tocar. Me detuve, las leí una por una, y sentí que alguien había inventado una cartografía para decirme dónde debía existir. Abrí el cajón donde guardábamos las facturas y papeles. Buscaba cualquier cosa que me ayudara a entender si la casa estaba en venta. No para culpar, para saber si el futuro que soñábamos con Damián tenía alguna base. En un sobre encontré más que facturas. Recibos de depósitos, un documento con una rúbrica, que aunque ambigua, apuntaba a un acuerdo. Una nota más, esta sin color, sin nombre. Una lista con fechas de pago y una cifra que parecía sumar. No puse el grito en el cielo. No era ese mi modo. Pero sentí que el piso comenzó a temblar. Fue en ese momento cuando me escuché decir «basta» en voz alta. No fue ese gesto teatral de novela. Fue una decisión al límite. La frase que en realidad era un ultimátum a mí misma. Si no cambio algo, voy a perder la dignidad. Sé que a partir de ahí las cosas se movieron más rápido de lo que imaginaba. Me convertí, sin querer, en quien rompe la historia que la familia se había contado. La historia de una madre que cuida, de un hijo que acepta, de una nuera que se adapta. Mi «basta» fue una fisura en ese relato, y las fisuras tienden a hacer ruido. Antes de continuar, quiero decir algo importante. Esto es mi versión. No pretendo que sea la verdad absoluta. Sé que hay otras miradas y que quienes estuvieron en la casa vieron cosas diferentes, con motivos distintos. Lo que cuento es lo que viví, lo que sentí y lo que encontré. Hay espacios de verdad objetiva, papeles, mensajes, fechas, y hay espacios de percepción. Yo separo ambos porque no quiero acusar sin pruebas, ni quiero minimizar lo que me pasó. Si esta historia te está llegando de alguna manera, si alguna vez has sentido que tu hogar es un campo de batalla invisible, quédate conmigo y suscríbete. Quiero contarte todo, no para ganar compas, sino para mostrar cómo una vida se parte y se recompone. Después de decir «basta», hubo reacciones que no anticipé. No fue solo la suegra quien frunció el ceño, ni solo mi esposo quien me miró con un gesto entre culpable y perdido. Fue la familia entera que, de alguna forma, se activó en defensa de una narrativa que se había construido por años. La idea de que la casa protegía, incluso cuando lastimaba. Me convertí en la disonancia. Esa tarde, con el corazón latiéndome rápido, empecé a juntar evidencia de una manera que nunca imaginé que haría. No fue para lastimar, sino para explicarme. Saqué fotos de las etiquetas, guardé los recibos, recopilé mensajes. No soy una espía. Soy una mujer que necesitaba pruebas para entender si lo que sentía era paranoia o una señal real. Sin embargo, documentar fue también un paso que me puso en movimiento. Una amiga, Patricia, me advirtió con la calma de quien ya vio esto antes. «Cuidado con que tu documentación no sea usada en tu contra», dijo. Tenía razón, y me sentí tonta por no haberlo contemplado. Pero en ese momento no lo veía con frialdad. Veía la cuota indispensable de lógica para armar mi propia historia en caso de que alguien intentara borrarla. Recuerdo la noche en que intenté hablar con Esperanza. Entré en su cuarto con la intención de ser discreta, de no levantarle la voz. Le hablé de frente, con voz contenida. «Mamá,
Hemos encontrado papeles y cosas que nos preocupan. Ella me miró desde la cama, con las manos cruzadas sobre la sábana. No se inmutó. Verónica, siempre ha habido cosas que no entiendes, me dijo con esa mezcla de paciencia y superioridad que la caracterizaba. Sentí que mis palabras rebotaban en un muro. No fue una maldad evidente, fue la defensa de un territorio. A partir de ahí, la convivencia se puso más tensa. No hubo gritos enormes, ni escenas públicas escandalosas al principio. Hubo miradas, silencios largos, humillaciones pequeñas que tenían punta de cuchillo. Una vez, en la mesa, dejé de comer porque no soporté un comentario sobre la forma en que había preparado el guiso de la semana anterior. Me sentí ridícula por llorar, pero lloré en el baño. La humillación duele en partes que no siempre se ven. La gente fuera de la casa empezó a percibir los cambios. Mis padres, mis amigas, mi hermana, todos notaron que algo cambió. Algunos me aconsejaron paciencia. Otros, como mi madre, me alentaron a marcar límites. Y hubo quienes, antes incluso de escuchar mi versión completa, me miraban con recelo, como si mi insistencia en no dejar pasar las cosas fuera una señal de terquedad inaceptable. Empezaba a vislumbrar lo que sería la etiqueta más cruel, la villana. Esa palabra pesa. Es una que te puede seguir como sombra. No se necesita comerse al mundo para merecerla. Basta con romper un pacto tácito, con reclamar parte de la dignidad propia. El sistema te sanciona. En mi caso, la palabra circuló como rumor. Verónica exige demasiado. Ella quiere tomar decisiones. No respeta a la madre. Hay una lógica perversa que siempre protege al que tiene la voz más antigua y encima la viste de razón. Es más fácil que la comunidad señale a quien altera la armonía que enfrentar la raíz de la discordia. Aún así, no me arrepentí de la decisión de empezar a documentar. Aún consciente de los riesgos, seguí ordenando papeles, buscando claridad. En un registro encontré un comprobante de depósito con una anotación que me hizo fruncir el ceño. No quiero decir que era una prueba irrefutable de mala fe. No puedo afirmar que hubiera una intención concreta de fraude o estafa. Lo que sí puedo decir es que esos documentos me presentaron indicios, movimientos que no encajaban con la narrativa de que todo estaba bien. Fue en ese momento, con el sobre de recibos en la mano y las etiquetas chamuscando mi paciencia, que supe que decir basta ya no era un capricho, era una necesidad. Porque si no lo decía, terminaría borrada en mi propia casa. No sabía aún cuán alto sería el precio. No sabía que al decirlo me convertiría, para muchos, en la villana de la familia. Pero supe que debía asumir la incomodidad de la ruptura antes que vivir eternamente pequeña. La decisión me puso en una carretera que no tenía retorno inmediato. Empecé a pensar en las consecuencias, en la reputación, en las formas de perder a gente que quería bien, en el potencial aislamiento. Pero también pensé en lo que ganaría. Algo de paz, la posibilidad de decidir sobre mi futuro, de traer a mi vida planes que no cabían en la casa que, aunque fuera de mi suegra, me reclamaba como intrusa. Esa noche llamé a Damián y le dije lo que había encontrado. Su silencio al otro lado de la línea fue la confirmación de que la regla ya no era la misma. Me dijo que hablaríamos en persona. Su voz sonaba lejana. Sentí que algo en él se estaba partiendo entre la lealtad a su madre y la responsabilidad con su mujer. No era fácil para ninguno de los dos. Y allí comenzaba a formarse la tormenta que más adelante haría que todos nos viéramos de otra manera. En el silencio de mi habitación, con los papeles apilados al lado como testigos, pensé en lo que significaba que una nuera dijera «basta». No se trataba solo de reclamar un espacio físico, sino de desafiar expectativas antiguas, que la mujer joven se adapte, que ceda, que no moleste. Decidir por mí misma implicaba asumir que quizás muchos me verían como la culpable. Pero en mi pecho había una certeza distinta. Prefería ser la villana que no tuvo miedo a defender su proyecto de vida, a vivir como una figurante en la casa de otra. Y fue justo ahí, en ese cruce, que me di cuenta de lo que iba a costarme, no solamente en términos prácticos, reputación, discusiones, distanciamiento, sino en un precio invisible, la sensación de soledad,
porque cuando alguien lanza una palabra como villana, a menudo no se trata de una acusación racional, es un mecanismo para excluir. Me pregunté si estaba dispuesta a pagarlo. Guardé los papeles en una carpeta y la escondí en el altillo del armario. No lo hice por paranoia, sino por prudencia. Sabía que en cualquier casa las cosas pueden desaparecer cuando molestan. Y en mi caso, lo que molestaba era la idea de que alguien pudiera convertir nuestras ilusiones en moneda ajena sin consultarnos. Al día siguiente, mientras me peinaba, vi a la cámara de la cocina funcionando como un ojo silente de la casa. Había memorias grabadas en cada objeto, y supe que a partir de allí, el relato ya no sería el mismo. Había tomado un rol que me llevaría a confrontaciones que no quise al principio, pero que sentía necesarias. Había dicho basta, y como ocurre con las decisiones firmes, el mundo comenzaba a responder. No voy a decir que me sentía valiente, sentía más bien una mezcla de ira justa y vulnerabilidad. ¿Qué haría ahora? ¿Diría todo y arriesgaría ser expulsada del entramado familiar? ¿Callaría y viviría en una jaula más cómoda? La respuesta fue tan humana como imperfecta. Decidí moverme. No sabía aún cómo, ni con qué apoyo, pero la inmovilidad me parecía peor. Había llegado el momento de que mi silencio se volviera acción. Y aunque no sabía el final, supe que el primer paso sería enfrentarlo. Había dicho basta, y como ocurre con las decisiones firmes, el mundo comenzaba a responder. No fue una reacción inmediata en forma de gritos o confrontaciones físicas. Fue una serie de movimientos calculados, como si alguien hubiese empezado a tirar de hilos que yo hasta entonces ni siquiera percibía. La primera de esas cuerdas se manifestó en un sobre formal que apareció en el felpudo una mañana. No llevaba estampillas coloridas ni calcomanías infantiles. Traía el sello sobrio de un despacho y una carta muy profesional. Se le notifica. Mi corazón hizo algo parecido a romperse en silencio. La notificación venía firmada por el licenciado Ernesto Maldonado. Sabía de nombre quién era. Un abogado conocido por la familia, respetado en el barrio. No era un misterio que Esperanza acudiera a él cuando sentía que sus dominios estaban en riesgo. La carta decía, en términos fríos y legales, que su clienta, mi suegra, la dueña de la casa, había iniciado gestiones para proteger su propiedad y su patrimonio. No voy a repetir la burocracia exacta porque no soy abogada, pero sí diré lo que sentí. Vértigo. La sensación de que la casa, que para mí debía ser un paso hacia algo, se había convertido en un escenario donde yo podía ser expulsada de la historia. Cuando le mostré la notificación a Damián, su cara fue un mapa de culpa y miedo. Lo vi recordar instantes, medirlos, considerar de nuevo su lealtad. No pensé que llegaría a tanto, dijo al final, como si tratara de explicarme algo que no tenía explicación. Lo que siguió fue una larga conversación que no arregló nada, porque las palabras ya no eran suficientes para cubrir las grietas. Le pedí que hablara con su madre, que intentara tender un puente. Él lo intentó, con aquella mezcla de diplomacia torpe y corazón partido que lo definía. Se sentó con Esperanza en la sala. La casa se llenó de murmullos que yo escuché a través de la puerta. No pude oír todo, pero capté dos cosas, su voz firme y la respuesta del silencio cuando la discusión tocó temas económicos. La presencia del abogado cambió el tono. Ernesto no vino a empuñar antorchas ni proclamar sentencias en voz alta. Vino con papeles y certezas técnicas que a Esperanza le dieron consuelo. Para ella, las cosas medidas y escritas eran la forma de sostener la verdad. Para mí, esas mismas hojas fueron el símbolo de que ser la nuera que no se conforma tenía un precio muy concreto. Mi basta había activado mecanismos legales que se traducían en notificaciones y gestiones. A partir de ese día, la casa dejó de ser un territorio tácito y se convirtió en un campo de batalla burocrático. Hubo reuniones que parecían acuerdos de paz y que en la práctica no lo eran. Don Sebastián y doña Rocío, los padres de Esperanza, vinieron una tarde con la intención de suavizar. Me miraron con aquella mezcla de ternura y reproche que parece decir, no queremos que esto se rompa. No fueron hostiles, al contrario, intentaron ser conciliadores. Pero la conciliación tiene que empezar por la verdad, y la verdad es que yo no podía reconciliarme con la idea de que mi futuro se decidiera sin mí.
Empacamos numerosidades emocionales en conversaciones formales. Llegaron los días en que los mensajes de la familia se multiplicaron, muchos pidiendo calma, otros juzgando. En el grupo de WhatsApp, que antes era un hilo de tortas y saludos por cumpleaños, comenzaron a circular opiniones. Algunos decían, Verónica está exagerando. Otros, es normal que diga algo si hay papeles raros. Sentí en la palma de la mano la textura doble de la soledad. Por un lado, el conocimiento de que muchas personas iban a juzgarme sin escucharme. Por otro, la silenciosa certeza de que si no hacía algo, quedaría borrada. La presión externa hacia mi persona se transformó pronto en pequeñas humillaciones cotidianas. No solo había distancia física, había miradas que me atravesaban con adjetivos. Esa exige demasiado. Es ambiciosa. Las palabras vuelan, pero las etiquetas se clavan. Vi cómo la familia echaba mano de la narrativa que más los protegía, la del respeto por la madre, por la propietaria, por la figura que había dado la vida. Era fácil para ellos ponerse de acuerdo en proteger una verdad que los mantenía cómodos. Pero la fisura no era unidireccional. Mientras la casa se cerraba alrededor de mí, yo seguía encontrando indicios que me inquietaban. Había más registros, más recibos, movimientos que parecían entrelazarse. En la carpeta donde guardaba mis fotos y documentos, ahora tenía una especie de mapa de sospechas, depósitos inusuales, nombres de empresas que yo no conocía en los papeles, mensajes de los que no entendía del todo el alcance. Nunca afirmé nada como veredicto. Dije y digo que había indicios. Eso fue suficiente para que yo creyera que actuar era una obligación moral. Al percibir la racionalidad del riesgo, pensé en la posibilidad de hacer algo legalmente, pedir asesoría, encontrar protección para nosotros, pero sabía que llevar un pleito contra la dueña era una ruta complicada y de consecuencias humanas imprevisibles. No quería sumar litigios a una familia que, a pesar de todo, tenía corazones que habían amado. No obstante, la notificación y la tensión recurrente exigían una respuesta. No se trataba solo de pelear por papeles, se trataba de decidir si me quedaba en silencio o si me defendía por el derecho a tener una vida con autonomía. Esa decisión me empujó a mirar alternativas que antes parecían lejanas. Empecé a pensar en mudarme, en empezar de nuevo con lo que pudiera ahorrar, pero las deudas, la logística, la incertidumbre económica me hacían comprender que la huida no era una salida fácil. Ser desplazada en silencio no me parecía una victoria de la que me pudiera sentir orgullosa. Huir para evitar el conflicto y dejarle a mi esposo el mensaje de que yo cedí siempre. No quería ese mensaje para mis propios hijos futuros, para mi historia personal. Quería actuar con dignidad, no con abandono. Decidí hablar con personas que me pudieran ayudar a ordenar la idea sin necesidad de convertirla en un ataque. Patricia fue mi refugio práctico. En un café, con la mesa entre nosotros y la ventana mostrando la ciudad indiferente, le conté todo, las etiquetas, el pagaré, las capturas de pantalla que había guardado. Ella, con su manera práctica, me escuchó sin dramatizar y me dio un paso al frente. Si vas a seguir, hazlo con cuidado. Documenta, protege lo que te pertenece de verdad y, sobre todo, no olvides cuidar de ti. Patricia me prestó una calma que no era resignación, sino estrategia. Me ayudó a establecer prioridades, proteger mi estabilidad emocional, entender mis límites legales y preparar una narración que no se convirtiera en tribuna pública descontrolada. Mientras tanto, Luz María, la hermana de Esperanza, se volvió un testigo crudo y necesario. En su visita me habló sin rodeos. No puedes pedirle a tu suegra que cambie su historia de vida de un día para otro, pero puedes exigir que no te borren. Hay formas humanitarias de hacerlo. Esa frase fue un mapa que me ayudó a distinguir la persona de la posición. No se trataba de demonizar a Esperanza, sino de reconocer la estructura de poder que cada cierto tiempo aplasta a la otra. Entonces llegó la tarde del notificador. No fue un drama de película, pero sí un momento que marcó el antes y el después. Un hombre serio, con traje y una carpeta, se presentó en la puerta y dejó sobre la mesa un acta que nos ordenaba desocupar ciertas dependencias por requerimiento de la propietaria.
No puedo afirmar que fuera un desalojo cautelar con todos los sellos legales. Lo que puedo afirmar es que fue un aviso formal que obligaba a replantear la permanencia de algunos espacios dentro de la casa. Cuando vi a Damián empacar una mochila, no por decisión propia al principio, sino por la presión y la vergüenza, sentí que el suelo se inclinaba debajo de nuestros pies. La partida de Damián fue una de las imágenes que me persiguen. Lo vi caminar por la vereda con una mochila pequeña, un gesto que no combinaba con la tristeza de los nuestros ni con la dureza de los otros. Caminar lejos de la casa era una metáfora de su separación entre lealtades. Me abrazó antes de salir, y en su cara había una mezcla de pena, arrepentimiento y alivio punzante. No supe si me dejó por orgullo o por supervivencia. Lo que sí supe fue que, en ese momento, la familia me veía como la causa de la ruptura. Si ella no hubiera hecho todo esto, no nos habríamos separado, decían a media voz. La palabra villana se repetía como una sentencia social. Fácil de decir, difícil de borrar. Los días siguientes se convirtieron en un ejercicio de resistencia. La gente que antes me saludaba en la tienda me miraba con curiosidad. En el mercado un rostro conocido murmuró: «Qué lástima, qué joven tan problemática». Me dolió porque la violencia no siempre es física. A veces es un rumor que te arrastra a un rincón. Tuve episodios de llanto que eran silencios en la cocina. Me sentaba con la carpeta que escondía en el altillo y miraba las pruebas y me preguntaba si había elegido el camino correcto. Ser la mujer que reclamó derechos era peor que vivir borrada. Finalmente decidí pedir asesoría legal con alguien neutral. No fui a demandar a nadie con furia, sino a entender mis opciones. Hablar con un abogado independiente fue abrir un compás de posibilidades: la conciliación, la negociación, la posibilidad de formalizar acuerdos por escrito que protegieran a todos. El riesgo era evidente. Entrar en un litigio prolongado podía provocar mayor daño a las relaciones familiares y consumir recursos que no teníamos. El beneficio: dejar de estar a merced de interpretaciones y contar con reglas claras. Mi decisión fue intentar un proceso de conciliación primero, sin renunciar a la opción de defender lo que me pertenecía. Mientras tanto, la reputación ya había hecho su trabajo. Recibí mensajes de amigas que pedían distancia, llamadas de personas que trataban de mediar, y en medio de todo, la pregunta que más me rondaba: ¿por qué tantas personas preferían creer que la nuera era la causa del problema en vez de preguntarse qué hacía que la convivencia se volviera tan tóxica? Entendí que había un mecanismo cultural que protegía a la figura materna y castigaba por anticipado a quien alterara el statu quo. Era una lección amarga. En muchas familias, la protección social es una especie de blindaje que opera sin cuestionamientos. Un día, en la sala, Esperanza y yo tuvimos una conversación que, aunque corta, fue un momento definitorio. Estaba sentada al borde de su sillón y yo me acerqué con la carpeta en la mano, sin dramaturgia. «Mamá», comencé, y por un instante miré al rostro detrás de esa mujer que había criado a mi esposo. No fue una acusación, fue una propuesta de diálogo. Le dije que entendía su historia, que sabía que la casa era su territorio, pero que también quería al menos negociar la posibilidad de que mi proyecto tuviera espacio. Ella me miró con una expresión que mezclaba dolor y desafío, y sus palabras fueron directas. «Tú no entiendes cómo es esto para mí. No tolero que...». Otras noches me recriminaba: ¿podrías haber sido más suave? La ambivalencia fue mi compañera constante. Poco a poco, y sin fanfarria, comenzaron a aparecer alternativas. Damián llamó un mes después. Su voz estaba rota, pero también contenía una determinación nueva. Había tomado distancia para pensar, y me dijo que no quería perder lo que teníamos. Trajo propuestas concretas: buscar empleo estable, renegociar deudas, arreglar cuentas pendientes. No hizo promesas milagrosas, hizo planes. Fue la primera vez en mucho tiempo que lo vi tomar responsabilidad sin excusas. Su regreso no fue un acto de heroísmo inmediato, fue un proceso lento, una negociación con su propia familia y consigo mismo. Esperanza reaccionó con dolor y distancia. No hubo reconciliación inmediata, hubo acuerdos tímidos. Se habló, en una reunión moderada por un tercero, de pagos, de orden en las cuentas y de clarificar las responsabilidades. No voy a decir que se resolvió todo en una tarde. Lo que sí hubo fue un reconocimiento implícito. Si la familia aspiraba a permanecer unida, necesitaría reglas claras. Hubo promesas de aporte económico por parte de Damián para regularizar algunos movimientos que nos habían preocupado.
No voy a citar cifras porque no corresponde. Sí diré que hubo acuerdos claros sobre pagos regulares para no perjudicar a nadie. No fue una victoria retumbante, fue una salida por la que había que pagar tranquilidad y esfuerzo. El camino hacia la reparación fue sinuoso. Hubo días de avance y días de retroceso. La casa que alguna vez fue escenario de silencios se llenó de conversaciones más claras. No todos los familiares apoyaron lo que hice. Eso no cambió. Algunos siguieron llamándome la villana, en susurros. Otros empezaron a reconocer que quizá la situación no era lineal. Lo que mantuvo todo a flote fue una mezcla de acuerdos prácticos y de la voluntad de algunos pocos de no dejar que las cosas se rompieran para siempre. Hubo momentos de dolor que no desaparecieron con papeles. Sentí culpa por el hijo que había visto salir, su paso tembloroso por la vereda. Sentí culpa por la madre que se defendía con uñas propias de quien tiene miedo a perder su hogar. Aprendí a diferenciar la culpabilidad de la responsabilidad. La culpa suele paralizar. La responsabilidad empuja a reparar. El cambio real vino cuando acepté que mi basta no era solo un acto de coraje, sino también un llamado a asumir consecuencias y a trabajar para reparar los daños colaterales. En ese proceso encontré aliados inesperados. Patricia fue uno de ellos. Vino con paz y con soluciones prácticas. Luz María, la hermana de Esperanza, se ofreció a mediar en momentos críticos con una honestidad que no pretendía suavizar lo que dolía, sino aclararlo. Incluso algunas personas de la familia, con el tiempo, adoptaron una postura más templada. No un perdón inmediato, sino una disposición a no dejar que el conflicto nos extinguiera. Con el paso de los meses, algunos de los indicios que me habían alarmado se aclararon. Hubo movimientos que, en efecto, tenían explicación. Arreglos antiguos, préstamos de confianza que habían sido mal documentados, errores administrativos. Otras cosas permanecieron nebulosas, y en esos casos la familia acordó formalizar algunos pagos y aclaraciones para que no quedaran dudas. No puedo decir que todo se esclareció al 100%, solo puedo decir que hicimos el esfuerzo por poner las cosas en orden, y que eso, por sí solo, fue un ejercicio de responsabilidad colectiva que supo a algo parecido a la madurez. Algo que me sorprendió fue la reacción pública. La narrativa de la villana no se borró de la noche a la mañana. Hubo quienes siguieron marcando mi nombre con ese adjetivo. Lo entendí como un mecanismo de defensa social. Es más fácil sostener una historia simple que aceptar la complejidad. No me importó en el sentido de que esperaba que todo el mundo me aplaudiera. Me importó en la medida en que esa etiqueta iba a afectar mi vida cotidiana. Aprendí a convivir con ella, a no convertirme yo misma en la etiqueta que otros me querían imponer. La reparación auténtica se dio de formas pequeñas, arreglos de cuentas, un desayuno sin comentarios hirientes, una conversación sincera entre madre e hijo, en la que Damián admitió errores sin héroes ni villanos, solo humanos. Esa escena la recuerdo especialmente. Los tres en la cocina, tiempos medidos, palabras simples. No fue una escena de reconciliación total, fue un paso que traía consigo la promesa tácita de que, si queríamos continuar juntos, debíamos transformar la manera en que nos tratábamos. En lo personal, el proceso me dejó marcas y enseñanzas. Aprendí a documentar sin convertirlo en espionaje, a defender sin destruir, a marcar límites con ternura y firmeza. Descubrí que la palabra basta puede sonar como agresión si se pronuncia con ira, pero también como salvavidas si nace de la necesidad de preservar la dignidad propia. Comprendí que la estabilidad emocional no se compra con la complacencia de los demás. Se construye con actos que muchas veces cuestan, pero que preservan el yo. También aprendí sobre la responsabilidad de la narrativa pública. En el barrio la historia se contaba en medias verdades. En mi casa tuvimos que acordar abrir la carpeta y explicar, sin acusar, todo lo que generaba sospechas. No siempre fue fácil lograr que quien tenía poder vea su parte, pero cuando ocurrió fue un acto de valentía mutua. Hubo un punto en el que, con la carpeta de papeles ya menos cargada de misterio y la convivencia un poco más ordenada, decidí deshacer las etiquetas, no como un gesto de sumisión, sino como un acto simbólico. Recogí las etiquetas amarillas que antes habían marcado mi vida cotidiana y las guardé en una caja. No las tiré, no las quemé. Las puse dentro de una cajita de cartón y las cerré. Ese gesto representó mucho. Reconocer que hubo un conflicto, aceptarlo, y al mismo tiempo decidir que no iba a dejar que esas etiquetas definieran mi vida entera. Guardarlas era una forma de decir que aprendía de la experiencia y que no quería repetirla. El cierre de esa caja no fue un cierre cinematográfico, fue un acto íntimo. Puse una pequeña nota encima,
algo que escribí esa noche en la que me juré a mí misma que prefería la honestidad a la comodidad. Dije, basta. No agregué más. Me permití volver a la cocina y abrir la nevera. Allí ya no había etiquetas con mi nombre. Había comida compartida, platos que parecían más limpios, una luz que no olía tanto a jabón como antes, sino algún guiso reciente. Sonrió una parte de mí al ver que lo tangible había cambiado, aunque no había cambiado todo. La vida siguió. No me convertí en la heroína de una película, ni tampoco en la villana que nadie pueda señalar con un dedo acusador para siempre. Me convertí en alguien que pagó un precio por reclamar su lugar, pero que también ganó herramientas para sostenerlo. Damián y yo reconstruimos lentamente la vida que habíamos imaginado, a veces con renuncias, a veces con decisiones que nos hacían sentir orgullosos. Aprendimos a no dejar que la casa de otros fuera el mapa único de nuestras vidas. Años después, cuando alguien menciona esa época, yo no intento borrar el pasado. Explico que fue una época de aprendizaje, que decir basta no fue un acto de venganza, sino un intento por decir, aquí estoy. Y cuando escucho la voz que alguna vez me llamó villana, ya no me duele con la misma intensidad. Entiendo que muchas veces la sociedad busca culpables fáciles, para evitar mirar lo que nos corresponde a todos, los límites, la honestidad y la responsabilidad. En la cocina todavía conservo la caja de etiquetas en un armario alto. No la escondí por vergüenza, la guardé por memoria. Cada tanto la abro para recordar qué me movió, para no repetir lo que no quiero repetir. Esa caja me recuerda que, cuando una persona decide marcar un límite, puede ser vista como disruptiva, incómoda o incluso cruel. Pero también recuerda que hay una diferencia entre hacer daño y defender la propia dignidad. La historia no terminó con un castigo, ni con una victoria rotunda. Terminó con la lenta recomposición de gente imperfecta tratando de vivir con cierto respeto. Si hoy me preguntan si volvería a decir basta, respondo con claridad. Sí, lo haría, pero con la lección aprendida de que decirlo implica asumir consecuencias y hacer el trabajo de reparación. No hay heroísmo en torcer la realidad. Hay valentía en sostener tu vida con honestidad y en aceptar que a veces te llaman villana por hacerlo. Es un precio. Y pagar ese precio también puede ser el comienzo de una vida más limpia, más honesta, más propia. Quiero terminar con algo que he repetido a muchas amigas desde entonces. Decir basta no te convierte automáticamente en la mala de la película. Te puede convertir en la persona que reclamó su dignidad, pero reclamar dignidad exige, a su vez, honestidad y disposición a reparar. No se trata de ser inflexible, se trata de ser responsable. Cuando digo eso, muchas me preguntan, ¿y la familia? Mi respuesta es siempre la misma. La familia se compone de historias cruzadas. A veces defenderse implica perder afinidades. Otras veces implica reconstruirlas sobre un terreno distinto. Si esta historia te resuena, si alguna vez has sentido que en tu propia casa deberías poder decir basta, cuéntame en los comentarios. ¿Te han llamado alguna vez la villana por marcar límites? Comparte tu experiencia. Muchas personas necesitan saber que no están solas. Y si quieres escuchar más testimonios reales como este, suscríbete al canal. Gracias por acompañarme en esta narración que es, sobre todo, mi versión, honesta y humana, de lo que significa arriesgar para recuperar la propia vida.